Muy buenas noches y bienvenidos todos a nuestro ciclo de charlas de la Fundación Felisa Rincón de Gautier y de la Asociación de Historia del Viejo San Juan. En la noche de hoy nos acompaña Eric López Jorge, que estará ofreciendo la charla Deporte y Guerra Fría a 50 años del Mundo Básquet 1974 en San Juan, Puerto Rico. Como siempre, iniciaremos con una breve biografía, pero les recordamos que las personas interesadas en recibir el certificado por participar de la charla deben indicarlo en el chat en los que están en Zoom, y las personas que nos acompañan por Facebook deben indicarlo en el Facebook y pueden enviar un mensaje a nuestro Messenger con su correo electrónico. Iniciamos con la biografía. Eric López Jorge es de Bayamón y por los pasados 15 años se ha desempeñado como historiador del Sitio Histórico Nacional de San Juan. Sus áreas de interés son el estudio del deporte, de la historia militar y, por supuesto, de las fortificaciones. Obtuvo su grado de maestría en el 2007 con la tesis titulada En búsqueda del Tom Brown puertorriqueño, Cristiandad Muscular, YMCA y Boy Scouts en el proceso civilizador 1898 a 1913, y su doctorado en el 2019 con la tesis De Bastión Español a Reservación Militar Estadounidense, Estrategias y Transformaciones de los Paisajes Militarizados de San Juan, Puerto Rico. Ambos grados en el Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. En el 2004 obtuvo la beca de la Fundación Felisa Rincón de Gautier. Con ustedes, Eric López Jorge, y disfruten de la charla. Muchas gracias, Hilda. Es un placer para mí estar aquí, un verdadero privilegio. Agradezco a ti, a Marian, a Diana y todo el equipo de la Fundación Felisa Rincón de Gautier. Muchas gracias por la invitación. Eh, Siempre debo comenzar indicando que el mundo básquet 74, que se celebró en San Juan, Puerto Rico, eh, pues yo realmente no lo recuerdo, ¿verdad? Yo tendría 3 años cuando ocurre ese torneo, pero la historia personal mía con el mundo básquet es que mi hermano, 7 años mayor que yo, sí fue y vio los juegos del mundo básquet. Y entonces, al parecer, pues compró el afiche del torneo, que es ese afiche que vemos en pantalla, en la diagramación tan bonita que realizó la fundación. Voy a ponerlo en esta ocasión, pues, un poquito más grande. Disculpen que quizás está un poco pixelado, pero ese era el afiche que mi hermano tenía en nuestro cuarto. El, y pues imagínense, yo, un niño, observando por muchos años ese afiche de un gallo bien colorido, un gallo dribleando. Y bueno, una imagen sumamente interesante para cualquier niño que está expuesto al deporte del baloncesto. Así que así nace este interés en mí, y ese afiche pues tuvo, como saben ustedes, que algunos afiches en los cuartos pueden estar 5, 6, 7, 10 años puestos hasta que misteriosamente alguien los quita. Entonces ahora uno se pregunta, oye, ¿quién habrá quitado ese afiche y qué pasó con ese afiche, ¿verdad? Pero así son las cosas en las casas. Nunca le pregunté a mi señora madre qué había hecho con el afiche. Yo lo que voy a hacer es, voy a leer un poco, si me permiten, un narrativo. Voy a pasar pues unas imágenes mientras leo para así pues luego pues entrar en la conversación
sobre este tema. Eh, y comienzo diciendo, y hago referencia a la cita de Eric Arthur Blair. Antes de pasar al narrativo, otra imagen que quiero compartir con ustedes, la imagen del equipo, los compañeros y compañeras que están acá con nosotros, a lo mejor reconocen algunos de estas figuras, y voy a empezar a modo de identificación. Voy a empezar a los que están en cuclillas de derecha a izquierda: Luis Brignoni, Rubén Monti Montañez, Neftalí Rivera, el número 6, Charlie Bermúdez, el número 7, Héctor el Mago Blondet, el número 10, arriba, eh, el caballero del centro en traje es Armandito Torres, coach del equipo nacional en Mundo Básquet 74, el número 14 Raymond Dalmau, el 15 Joe Pacheco, el 11 Jimmy Thorsen, el 13 Teófilo Teo Cruz, el 8 Rubén Rodríguez, el 5 Michael Vicens y el 12 Mariano Tito Ortiz. Yo vi a algunos de estos jugadores jugar posteriormente. Yo creo que la gran mayoría tuvieron unas carreras bastante, podríamos decir, bastante largas. Así que sí, yo los vi a todos, incluso a Teo, porque Teo, yo creo que se retiró a los 43, 44 años, en un momento en que eso pues era una cosa relativamente inusual, ¿verdad? Que un jugador jugase tantos años. Pues vi a Teo Cruz. Me recuerdo que la primera vez que lo vi fue en el parece que por alguna razón la Pepín Cestero de Bayamón no estaba disponible, así que jugaban en el Juan Ramón Lubriel, y ahí fui. Ahí fue que vi a Teófilo jugar por primera vez. Eh, Así que sí, que los vi jugar a todos, pero no en este año del 74. Ahorita volvemos sobre los jugadores, y hago hincapié en que mi interés es leer el narrativo, y esto, pues que después podamos comentar sobre el asunto. Dice George Orwell en un artículo titulado The Sporting Spirit. George Orwell, su nombre verdadero es Eric Arthur Blair, mejor conocido como George Orwell, escritor y periodista inglés y autor de Animal Farm y 1984. Orwell indica: el deporte serio no tiene que ver con el juego limpio, tiene que ver más bien con celos, odio, jactancia, desprecio a las reglas y placer al observar violencia. En otras palabras, es guerra sin el tiroteo. Esto lo escribe Orwell en 1945, el año precisamente que da comienzo a ese periodo que vamos a hablar más adelante, que se llama la Guerra Fría. Durante los días 3 al 14 de julio de 1974 se celebró en Puerto Rico la 7ª edición del Mundial de Baloncesto de la Federación Internacional de Baloncesto Aficionado, FIBA, mejor conocido en aquellos tiempos como Mundo Básquet. Aunque la sede principal eh, Aunque la sede principal del torneo sería el nuevo Coliseo Roberto Clemente de San Juan, inaugurado el año anterior, específicamente en febrero de 1973, con un concierto de la Fania All Star. Se jugaron también eliminatorias en el Coliseo Pachín Vicens de Ponce, en la cancha Héctor Solá Besares de Caguas, en la cancha Pepín Cestero de Bayamón, en la cancha Pedro Hernández de Quebradillas y en Mayagüez.
La afición puertorriqueña tuvo así la oportunidad de presenciar juegos de fogueo y prácticas de los equipos participantes en varias otras canchas, como fueron la Manuel Carrasquillo Erpen de Carolina y la Arquelio Torres de San Germán. Este factor sin duda es uno interesante, ya que el hecho de que el Mundo Vázquez no se quedó a San Juan permitió que la afición puertorriqueña del baloncesto en diferentes regiones de la isla tuviese la oportunidad de participar de este evento. O sea, ya estamos hablando de la masificación del baloncesto, de un evento internacional que no se da solo en San Juan, sino que tiene diversas sedes en la isla. 14 equipos fueron los participantes de esta histórica justa. Estos fueron en orden alfabético: Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Cuba, Checoslovaquia, España, Estados Unidos, Filipinas, México, República Centroafricana, la Unión Soviética, campeón olímpico en las Olimpiadas de Múnich 1972, Yugoslavia, campeón del mundo básquet 70 y el anfitrión Puerto Rico. Más adelante entraré un poco en el análisis de los jugadores, de ciertos jugadores de estos equipos, pero antes entiendo, es menester mencionar un poco del Puerto Rico de hace 50 años. En esa imagen que ustedes pueden ver está el Coliseo prácticamente en construcción. Eh, la construcción del Coliseo Roberto Clemente habrá sido un evento importantísimo porque nos abre a la modernidad, ¿verdad? Las canchas de Puerto Rico, en su mayoría, pues, eh, para beneficio de los jóvenes que nos escuchan, pues para empezar no tenían aire acondicionado, eran canchas de pueblo, canchas relativamente, eh, podríamos decir rústicas en gran medida. Es con el Coliseo Roberto Clemente y me imagino que habrá sido atractivo para la FIBA, pues ofrecer la sede o darse la sede a Puerto Rico cuando han construido un coliseo de esa magnitud, un coliseo que todavía se utiliza y que se le conoce casualmente como la Catedral del Baloncesto. He escuchado a los comentaristas y narradores llamándolo así. Ahí está el Coliseo Roberto Clemente. Los que recuerdan, abajo del Coliseo está la cancha a la vieja Arquelio Torres de San Germán, por supuesto, fue remodelada en los años 80 luego. Arriba al medio el Coliseo Juan Pachín Vicens de Ponce. Abajo está la Pepín Cestero. Y no conseguí, me estuvo curiosa esa imagen de famosa de Don Cholito, de José Miguel Agrelot, noqueando al campeón Mohamed Ali, un evento también grande en aquellos años. Y a mano derecha está la Manuel Carrasquillo El Pen de Carolina. De hecho, que esa foto eh, me llama la atención porque es el día de la fundación del Partido Nuevo Progresista. Fue allí, en esa facilidad. El Puerto Rico de hace 50 años. ¿Qué pasaba en ese Puerto Rico? ¿De qué se hablaba, además del baloncesto? Comienzo por decir, estimados amigos y amigas, que era un Puerto Rico diferente, pero no muy distinto. En las noticias sobresalen temas como el siguiente, que indica, y cito: Ferré cede la presidencia del PNP al alcalde de San Juan, Carlos Romero Barceló, en asamblea del partido en el estadio Irán Bithorn. Como vicepresidente de la colectividad resultó electo el representante Ángel Viera Martínez. Y hablando de Viera Martínez, una figura muy influyente en la política
del Puerto Rico del periodo, llama la atención una nota de periódico que informa con la mayor naturalidad del mundo, y cito: el vicepresidente del PNP y portavoz de la minoría de la Cámara, de 58 años, anuncia que contraerá matrimonio el 13 de julio con su novia, una joven de 15 años. Bienvenida a los cupones, dice otro artículo de estos días, del Nuevo Día, escrito por Wilda Rodríguez, 4 de julio del 74. El neomantengo se inició ayer en Puerto Rico. El gobernador Rafael Hernández Colón celebra la iniciación del nuevo plan de los cupones de alimentos. Las familias comenzaron a recibir cupones en colores que les capacitan a comprar los alimentos que apetezcan. Otra noticia indica que el administrador de Fomento Económico, Teodoro Moscoso, ha recomendado al gobernador Hernández Colón que se seleccione la zona de Añasco para la construcción del superpuerto petrolero. La foto de la izquierda es Teodoro Moscoso. eh, y la foto del centro es la asamblea en el estadio Irán Bison. Ha recomendado al gobernador Hernández Colón que se seleccione la zona de Añasco para la construcción del superpuerto petrolero. La nota ampliaba la información indicando que se encontraba en negociaciones con un consorcio iraní norteamericano para convertir a Puerto Rico en un punto de transbordo de productos petroleros. O sea, esto es un consorcio de Irán, Estados Unidos. Obviamente esto es antes de la Revolución Islámica, que pues básicamente derroca a esta figura que yo recordamos mucho porque se mencionaba mucho, el Shah, eh, Mohammad Reza Pahlavi, y el advenimiento al poder de el ayatollah Ruhollah Khomeini en aquellos años asiagos del 79. Recordemos que la situación, y volviendo al narrativo, recordemos que la situación internacional del petróleo había cambiado drásticamente para esos años desde la guerra árabe-israelí de octubre de 1973, 8 meses, perdón, antes del torneo. Otro artículo anunció la renuncia de un director de agencia a petición del gobernador, luego de unas alegaciones en las que se le atribuye haber utilizado empleados de su oficina para la realización de mejoras en su residencia privada en Guaynabo. Otros asuntos varios en relación a las noticias de esos días, de los días del Mundo Básquet, aludían al fraude en la venta de automóviles, donde se indicaba que los puestos de venta no pagaban los arbitrios y los vehículos se vendían con papeles falsos. Ya se hablaba en aquellos años del polvo del Sahara. Se comenta también sobre el estado deplorable del aeropuerto y sus servicios sanitarios. Se celebraba el éxito de la zafra azucarera, que fue mejor que la del año anterior, y se critican varios programas de televisión local donde, y cito, la inmoralidad, la bajeza, el sexo y los chistes de doble sentido reinan en nuestra televisión. Pero la persona más destacada, amigos y amigas, y reseñada en esos días no fue un político, ni tampoco Teo Cruz, Raymond Dalmau, ni Rubén Rodríguez, sino un joven de nombre Antonio García López, mejor conocido como Toño Bicicleta, que al igual que el Chupacabras unos años después, dicen los partes que fue avistado en Aguadilla, San Sebastián, Utuado, Adjunta, Guayanilla, Jayuya, Las Marías, Maricao, e incluso se decía que había salido de Puerto Rico. Luego fue capturado en Bayamón, en notas deportivas locales y unas semanas antes del Mundo Básquet. Y gracias a una nota del amigo
Fernando Rivas Reyes recientemente. Menciono que el jinete puertorriqueño Ángel Tomás Junior Cordero ganó por primera vez el Kentucky Derby en su edición número 100. Pero el éxito del hipismo puertorriqueño no se queda ahí, pues Miguel Macuco Rivera, a mano izquierda, a su vez venció en el Preakness y en el Belmont Stakes. Esta proeza convirtió a dos jinetes boricuas en los ganadores de la Triple Corona entre mayo y junio del año 74. En el baloncesto local, específicamente el 22 de mayo de 1974, unos días antes del mundial, Neftalí Rivera de los Piratas de Quebradillas anotó 79 puntos, la mayor cantidad en la historia del BCN, un récord que aún continúa. Y unos meses después del mundo básquet, los Vaqueros de Bayamón se proclaman campeones por cuarta ocasión consecutiva en el baloncesto superior al vencer a los Santos de San Juan en la cancha Petín Cestero. Vemos acá una imagen de Alberto Samot. De hecho, identificó a Samot quitando la malla en su última temporada, 1974. Eh, Felipe Nieves, Pipe Nieves, también haciendo lo propio. Neftalí Rivera, número 16 de los Piratas de Quebradillas. Una interesante fotografía que no databa año, pero era de esos años entre esa rivalidad de los Vaqueros de Bayamón y los Piratas de Quebradillas. Vemos a Rubén Rodríguez a mano izquierda. Recuerdan ustedes a Manny Figueroa en el centro y a Monty Montañez en el lado derecho. Eh, Del 3 al 14 de julio de 1974 surgieron varias importantes noticias en la arena internacional, complementadas por anuncios de las tiendas Velasco, el Banco de Ponce, los fabulosos especiales en los vuelos de la línea mexicana de aviación para comprar, comprar y comprar, y General Gases con su estribillo, y cito porque no se lo voy a cantar: General Gases, además de gas, vende muchísimas cosas más, y muchísimas cosas más, pero muchísimas cosas más. La muerte del presidente argentino Juan Domingo Perón a los 78 años fue foco de las noticias internacionales a comienzos del torneo, al punto de que puso en peligro la participación del equipo argentino en el Mundo Básquet 74. Al sepelio asisten varios personajes de la historia que quizás algunos de ustedes recuerdan, de la historia de América Latina, como el presidente de Paraguay, Alfredo Stroessner, y Hugo Banzer de Bolivia, entre varios, que fueron recibidos por la nueva presidenta del país, Isabel Martínez, viuda de Perón. En noticia del 2 de julio se informa que la Secretaría de Argentina, de Deportes de Argentina, ordenó el regreso de sus jugadores que participan en el Campeonato Mundial de Fútbol y en el séptimo Mundial de Baloncesto en San Juan, Puerto Rico. No fue una equivocación, oyeron bien. Lo que sería totalmente inusitado hoy sucedía antes. El Mundial de Baloncesto y el de fútbol ocurriendo al mismo tiempo. Eso sería hoy no sería posible. Las respectivas federaciones pues han hecho los arreglos para que estos grandes eventos no coincidan, una olimpiada con un mundial o cosas por el estilo, ¿verdad? Pero era así. Recuerden que estamos en tiempos donde pues, quizás no había las redes sociales. En Puerto Rico el fútbol pues estaba quizás
no era un deporte como lo es hoy, tan masificado, tan visto, sino que pues, era algo que ocurría en otro continente y, y muy poca participación en Puerto Rico. Eh, a, eh, a menos, ¿verdad? Había una comunidad quizás de extranjeros, una comunidad pequeña que, porque jugaba, ¿verdad? Así que estaban pendientes a eso, pero eh, quería yo decir que para beneplácito de los fanáticos del fútbol que están con nosotros hoy, indica la noticia que Alemania Occidental, sede del Mundial de ese año, del 74, y Holanda van por el título el 7 de julio en Múnich, luego de vencer a Polonia y Brasil respectivamente en semifinales. Atrás quedó el Rey Pelé para dar paso ahora a Johan Cruyff, Gerd Müller, y a Franz Beckenbauer, el Kaiser. A mano derecha está Beckenbauer, Müller en el centro, alemanes ambos, y Cruyff, miembro de la Naranja Mecánica a mano derecha. En otros temas internacionales, sobresale la sorprendente noticia del asesinato a tiros de la señora madre del finado doctor Martin Luther King Jr., mientras tocaba el órgano en un servicio en la iglesia de Atlanta que pastoreaba su esposo, Martin Luther King padre. El asesino, el joven estudiante afroamericano Wayne Chinot, según el artículo, padecía de sus facultades mentales. Si Toño Bicicleta fue la figura más mencionada, como dije antes, en el foro local, las figuras más importantes de las noticias internacionales, y hablando pues de aspectos de Guerra Fría, fueron el presidente Richard Nixon y el premier ruso Leonid Brezhnev, quienes por una semana, desde el 28 de junio al 4 de julio de 1974, se reunieron en Moscú en busca de lograr acuerdos en materia de limitación de armas nucleares, bajo la cercana sombra del secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger y el ministro de Relaciones Exteriores Andrei Gromyko. Se establecieron modestos acuerdos para limitar parcialmente las pruebas nucleares subterráneas y nuevos esfuerzos para restringir las armas nucleares ofensivas. El presidente Nixon prometió otra reunión cumbre estadounidense-soviética en 1975 para continuar con estos esfuerzos, pero la historia nos dice que eso no ocurrió, pues para estos días ya se ventilaba en el Congreso un juicio político al presidente que desembocó en el caso Watergate y en su renuncia unos meses después. Lo curioso de lo que me llama la atención a mí luego de ver sobre estas reuniones y ver las imágenes de estas reuniones, es bien interesante que parece ser que Brezhnev y Nixon se llevaban bien, porque la gran mayoría de las fotos que he visto de ellos están sonrientes y parece ser que se sentían muy cómodos uno con el otro, que son aspectos que quizás a veces pensamos que estos líderes, pues esa es la impresión que me da, ¿verdad? Que a veces no se llevan bien, que agravan la situación y todo eso, pero en este caso, pues no parecía ser así. El Mundo Básquet 74 en San Juan ocurre en el contexto del periodo conocido como la Guerra Fría. Este periodo es el resultado del fin de la Segunda Guerra Mundial. El ambiente que se crea luego de las conferencias de Yalta en febrero de 1945 y Potsdam en agosto del mismo año provocan un nuevo orden, donde los impulsos expansionistas de la Unión Soviética crearon un clima de confrontación y recelo entre las dos superpotencias, la Unión Soviética y los Estados Unidos, cada una defendiendo sus respectivos y contrarios sistemas
políticos y culturales. La escalada hostil entre las dos superpotencias no era nada convencional. El reconocimiento mutuo de las capacidades militares cataclísmicas de ambos bandos, especialmente luego de que la Unión Soviética se convirtiera en un poder atómico en 1949 con el desarrollo de su bomba, de su propia bomba, previno el conflicto armado. Lo que resultó, sin embargo, fue que las dos superpotencias y sus respectivos aliados se enfrascaran en una guerra fría donde la propaganda, la palabrería política, el castigo o la beneficencia económica y las operaciones de inteligencia clandestinas eran la orden del día. Conflictos mayores como los de Corea, Vietnam y las guerras soviéticas en Afganistán de los años 80 contribuyeron en gran medida a agudizar este antagonismo. Añado que además de las dimensiones políticas, militares y económicas, la guerra se luchó también en múltiples frentes culturales. Tanto para los Estados Unidos como para la Unión Soviética, en la Guerra Fría se adoptó una narrativa, un drama moral impulsado por la lucha entre las fuerzas del bien contra el mal, del capitalismo contra el comunismo, entre la democracia y el totalitarismo, entre lo racional y lo bárbaro. El deporte entonces no estuvo exento de esta retórica y fue parte esencial de esa lucha ideológica, o sea, ante el conocimiento de que podría ocurrir como dije antes, debido a las armas nucleares, pues un cataclismo, pues entonces el combate se llevaba a otros foros y uno de esos foros definitivamente era el deporte, ¿verdad? Eh, el Mundo Básquet 74 fue el evento aficionado más importante y de más envergadura que se había presentado en Puerto Rico hasta la fecha, aún por encima de los Juegos Centroamericanos de 1966 de San Juan. Se acercaba al evento, o mejor dicho, se acercaba al evento, al Mundo Básquet. Sin embargo, el match, que es la foto que les presento aquí, el match por el Campeonato Mundial de Ajedrez entre Robert Byrne y Boris Spassky, de enero de 1974, que se celebró en el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Atorrey. Este evento le dio gran publicidad a la isla. La ceremonia de inauguración del evento del Mundo Básquet 74 se llevó a cabo en el Coliseo, con un magno y colorido desfile de los 14 equipos participantes y y un espectáculo artístico que incluía a la joven Ernita Nazario, a Chucho Avellanet, Charitín Goico, la Orquesta Panamericana y la orquesta de Richie Ray. Añade la nota que el único equipo abucheado fue el de España. Esto debido a un incidente acontecido en el torneo de Navidad en diciembre del 73, donde, y cito, la selección boricua fue menospreciada y maltratada en Madrid. No pude constatar qué fue lo que pasó en ese evento. Tendré que buscar un poco y no sé si quizás alguien del público que participa nos lo pueda aclarar en un momento. Sobre la seguridad, se desprende que la policía de Puerto Rico tomó medidas de precaución para dar protección a los atletas de países comunistas, aunque de la información no se desprende que hayan ocurrido incidentes. Sabemos que los protegían, pero no vemos ninguna nota en el periódico indicando sobre disturbios o protestas, ni nada por el estilo. Le decía yo al amigo Almodóvar en el trabajo que a veces leyendo estos periódicos daba la impresión de que
de que no queríamos tocar esos temas, de que lo importante era pues lucir bien, que esa es mi impresión, ¿verdad? Que el país luciera bien, que la actividad se llevara a cabo sin ningún inconveniente, debido a que era, como quien dice, estábamos en la vitrina en ese momento, ¿verdad? Sobre la ola de calor que sentimos hoy, en estos momentos, y hablando del ambiente, dice una nota titulada Los mosquitos al mundial. Dice que Yugoslavia tiene problemas con el clima, Estados Unidos con su patrón de juego, Canadá con su defensiva y los tres con los mosquitos que circundan la cancha Carrasquillo-El El dirigente del equipo soviético, el legendario Vladimir Kodrashin, dice que el oponente más fuerte del torneo para ellos es el calor y que el clima no les favorece. Lo más importante para mí de este mundo básquet fue la calidad del baloncesto. No me cabe la menor duda que en San Juan coincidieron los mejores jugadores del mundo de ese momento. Por el equipo de Argentina vino, por ejemplo, el gran Carlos Rafael. México tenía en su plantilla a Manuel el Indio Raga y a Arturo Guerrero, que resultó el mejor anotador del mundo básquet. El gran equipo brasileño, el glorioso equipo brasileño que se encontraba en un relevo generacional, trajo consigo leyendas como Helio Rubens, Carlos Mazzoni, mejor conocido como Mosquito, y al gran Ubiratán Maciel. Cuba, por su parte, eh, nuestro vecino y principal rival caribeño en el baloncesto de esos años, llega a Puerto Rico en el contexto político de los 25 años de la Revolución Cubana y en el periodo conocido como el Quinquenio Gris, que comienza con el caso Padilla de 1971. A la vez se encontraba en el mejor momento de su historia como equipo. El intercambio deportivo con países del bloque comunista los posicionó como una potencia mundial en prácticamente todos los deportes, incluido el baloncesto. Familiares figuras como los legendarios Pedro Chapé, Ruperto Herrera, Miguelito Calderón, Alejandro Urgellés, Tomás El Jabao Herrera y Daniel Scott obtuvieron medalla de bronce en las Olimpiadas de 1972 en Múnich y el oro en los Juegos Centroamericanos de 1974 celebrados en Santo Domingo. La crítica del momento aludía a su excelente defensa y condición física, aunque con ciertas limitaciones ofensivas. O sea, el equipo cubano, este es el mejor momento de su historia, nunca más sobrepasaron ese estatus que consiguieron con esta gran generación de baloncelistas y se desarrolla entonces una gran rivalidad en el Caribe y estos torneos de los centroamericanos, los centro básquet, eran unos torneos tremendos, gloriosos, donde Cuba, República Dominicana, eh, y República Dominicana pues no lo tocó mucho porque no estuvo en Mundo Básquet, pero ustedes recordarán, espero que algún asistente recuerde a ese gran equipo dominicano de los años 70, con Vinicio La Pantera Muñoz, Evaristo Pérez, recuerdo a Máximo Tapia, Hugo Cabrera, grandes jugadores, quizás obviamente se me están quedando eh, estos grandes jugadores que hicieron de esa rivalidad en el Caribe una muy particular. Luego más o menos llega a Panamá, finales de los 70, principios de los 80, con unas figuras muy,
muy reconocidas y muy queridas, como lo son Mario Butler, Rolando Frazier, Mario Galvez, Reginald Grenal, Ernesto Malcolm, ¿verdad? Por decir algunos nombres de esas selecciones panameñas. O sea que, vuelvo y repito, los centro básquet y los centroamericanos se convirtieron en unos juegos importantísimos también. España nos visitó. eh, Eran dirigidos por el gran Antonio Díaz Miguel. El coach Díaz Miguel se perfilaba como un equipo a observar luego de su segundo lugar tras Yugoslavia en el Eurobasket 1973 que se celebró en Madrid. Yugoslavia ganaba el torneo por primera vez en su historia, destronando el dominio europeo de la Unión Soviética en dicho torneo. Se abría paso España en el básquet europeo con figuras como Luis Miguel Santillana, Juan Antonio Corbalán y los estadounidenses nacionalizados Clifford Luick y Wayne Bravender. Estados Unidos venía al ruedo como de costumbre con grandes jugadores colegiales en aquel momento como Quinn Buckner y John Lucas, que está en acción eh, con la bola, Raymond Dalmau en defensa en la foto de la izquierda. Se vio la posibilidad de que el jugador del año en la NCAA en el año 74, David Thompson, se uniera al equipo, pero no sucedió. El dirigente del equipo estadounidense fue Eugene Jean Bartow, muy conocido por la afición puertorriqueña, pues fue el dirigente del equipo de Puerto Rico en las Olimpiadas, precisamente del 72 en Múnich. El equipo de Estados Unidos obtuvo en el mundo básquet el tercer lugar. Y Bartow también fue el coach de precisamente de los Vaqueros de Bayamón en el 1981 cuando obtuvieron el campeonato de la liga frente a los Mets de Guaynabo en el Coliseo Roberto Clemente. Hablando un poco entonces de la Unión Soviética, Sergei Belov, mejor conocido como el Jerry West europeo, y casualmente ayer, me parece que fue ayer que el gran Jerry West, jugador, o sea, uno de los más grandes en la historia del baloncesto estadounidense, el Jerry West, pues falleció. Pues a Belov, que es el número 10 en la foto, está en cuclillas a mano derecha. Se le conocía como el Jerry West europeo. Encabezó el equipo de la Unión Soviética, campeón de Mundo Básquet 74. Este equipo fue campeón olímpico en 1972, luego de vencer a Estados Unidos en un controvertible final, eh, que invito a que cuando tengan la oportunidad pues lo vean para que vean por qué se considera bien controvertible ese final que le dio a la Unión Soviética la medalla de oro de esos juegos y, pues le propina a Estados Unidos su primera derrota en el baloncesto olímpico en la historia. Estados Unidos había dominado prácticamente todas las Olimpiadas que había participado en baloncesto al momento, pues había ganado el oro, hasta el 1972 en Múnich. Eh, Se caracterizan los soviéticos por su estatura, fortaleza y condición física. Tenía en sus filas entre varios a Sergei Belov, a Alexander Sacha Belov, Sacha Belov fue el que anotó el canasto final, ¿verdad? En aquel acontecimiento del 72, y a Modestas Paulaskas, que es el número 5 que está
detrás de Belov, el número 10. Alexander Belov es el 14, el que está a mano izquierda, de pie, mirando hacia el lado. O sea, a veces se refieren a Alexander y a Sergei, pues toda la vida se ha dicho que son hermanos, pero no son hermanos. El apellido Belov es un apellido común, ¿verdad? Así que en la en Rusia, así que pues siempre en este lado del mundo pues se le han llamado hermanos, pero no lo eran. El favorito del torneo para el siempre recordado gurú Fufi Santori era el equipo de Yugoslavia, cuyo nombre oficial era la República Socialista Federal de Yugoslavia, presidida por Josep Broz Tito. Muchos lo recordarán. eh, por su estilo, era una persona que viajaba mucho, que se reunía con muchos líderes. A la misma vez, pues se le catalogaba un poco como un dictador, ¿verdad? Y su historia es muy interesante, como una figura muy influyente en la Europa del momento. Yugoslavia tenía en sus filas a uno de los mejores jugadores de la historia de Europa, el centro Kresimir Kosic, y al más valioso de Mundo Basket 74, Dragan Kikanovic. Kresimir Kosic es este jugador, el número 11 que está aquí en una foto a mano izquierda también. Es una figura importante porque se destaca por ser el primer jugador internacional en destacarse en el baloncesto de la NCAA, en los años finales de los 60, ¿verdad? Para la Universidad de Brigham Young, y allá pues una figura reverenciada. Retiraron su número. Se le reconoció, él falleció relativamente de causas naturales, relativamente joven, pero recuerdo a Arvida Savoni, si se acuerdan del centro soviético de los años 80, 90, jugó NBA tarde en su carrera, decía que el mejor jugador de la historia de Europa fue Kresimir Kosic. Así que lo que quiero destacar es que aquí, vuelvo y repito, al Mundo Básquet 74 vino a jugar la crema del baloncesto de ese momento. Tenemos el número 10 a mano derecha, Sergei Belov, también en cancha. Yugoslavia fue el equipo de la década de 1970 en Europa y obtiene la medalla de plata en el mundo básquet. Para finalizar, traigo a colación que existen dos importantes salones de la fama del baloncesto. Estos son el Naismith Memorial de Springfield, Massachusetts, y el Salón de la Fama de la FIBA en Madrid. Eh, en el Naismith Memorial, que pues básicamente la mayoría de los que están pues son los jugadores de la NBA, ¿verdad? Hay una sección dentro del Salón de la Fama de jugadores internacionales, o entiéndase, jugadores no nacidos en los Estados Unidos. Y, y son 20 jugadores internacionales no nacidos en los Estados Unidos, son parte del Naismith Memorial, y 3 de ellos estuvieron presentes en Mundo Básquet 74 en San Juan. Estos fueron Sergei Belov, Kresimir Kosic y Ubiratán Pereira, de Brasil. Eh, así que nuevamente reafirmo esta distinción. Eh, Tenemos el Naismith Hall of Fame, pues también tenemos el Salón de la Fama de la FIBA.
donde 9 de los 66 miembros del Salón de la Fama de la FIBA jugaron en ese mundial, en ese Mundo Básquet 74. Estos son Sacha Belov, que es Alexander Belov, Sergey Belov, Kresimir Kosic, Teófilo Cruz, uno de dos puertorriqueños en el Salón de la Fama de FIBA hasta este momento. Ubiratán Maciel otra vez, Dragan Kikanovic, Ruperto Herrera de Cuba, jugó también en Mundo Básquet, Manuel Raga. Estoy mencionando los jugadores que están en el Salón de la Fama de FIBA que vinieron a ese torneo. Manuel Raga de México, Modestas Paulascas de la Unión Soviética, también está en el Salón de la Fama. Mencioné que hay dos puertorriqueños en el Salón de la Fama y no sé si recuerdan que Piculín Ortiz, José Ortiz, fue incluido en el prestigioso grupo en el año 2019. Obviamente Piculín no estaba todavía en el mapa en Mundo Básquet 74, pero Teo Cruz sí. Esto, y Y para verificar imágenes de ese mundial, a mano izquierda, el gran Teo Cruz eh, jugando contra Canadá. Teo Cruz era el mayor del grupo. El equipo de Puerto Rico era un equipo joven en general. Eh, Diríamos que los mayores eran Teo Cruz con 34 años, Tito Ortiz con 29 y Blondet con 27. O sea que era un equipo joven pero experimentado, porque por ejemplo, si tomamos como ejemplo el caso de Raymond Dalmau, que aunque tenía 25 años, ya Raymond había participado, tenía en su resumen mundiales, olimpiadas, ¿verdad? Panamericanos, centroamericanos, o sea, eran jóvenes veteranos. Rubén Rodríguez, 20 años, eh, y Michael Vicens, el número 5, luchando la bola, ese que está a mano derecha, es el Jimmy Torsen, el puertorriqueño, jugó para los Gallitos de Isabela. Y detrás de Michael Vicens, Modestas Paulascas, el 5 de la Unión Soviética. Arriba tenemos Puerto Rico contra Brasil, Teo Cruz y con la bola Luis Brignoni, joven de 20 años que militaba los Vaqueros de Bayamón también. Abajo, pues, el inconfundible Neftalí Rivera, con 25 años en el Mundial. Mundo Básquet 74. Esta foto que vemos a mano izquierda me llamó la atención porque la afición puertorriqueña conoce a ese soviético a mano derecha que vino a Puerto Rico y causó sensación porque este es el famoso Tachenko, ¿verdad? Vladimir Tachenko, que era un gigante soviético y no vino en Mundo Básquet 74, pero vino a Puerto Rico, me parece, eh, en fogueos con el equipo de puertorriqueño. Por el equipo puertorriqueño quizás me pueden aclarar amigos de la audiencia y amigas, pero ahí está enfrentándose a Kresimir Kosic y Kosic está ahí en una posición de definitiva desventaja. Y Kosic era un hombre alto, ¿verdad? Yo creo que Kosic estaba en los 6'11", pero sin embargo el gigante Tachenko pues eh, se ve imponente en esa jugada. Me llamó la atención, vuelvo y repito, no es en el Coliseo Roberto Clemente, pero son dos figuras que jugaron en Puerto Rico en diferentes momentos. A mano derecha, el mago Blondet,
Rubén Rodríguez a mano derecha. Héctor Blondet es una figura muy carismática. Eh, Se le conocía como el mago por su manera, pues obviamente de jugar y sus pases. Mucho se ha hablado de la influencia en los últimos años. No sé si recuerdan New Rican Basket, otros libros que se han escrito sobre los New Ricans y el baloncesto, que vienen definitivamente estos jugadores de Nueva York vienen con un estilo diferente de juego, con un estilo diferente de manifestarse en la cancha. Ese primer, diríamos, ese gran el primer New Yorkican de impacto, pues estuvo en Mundo Básquet 74 y era Tito Ortiz, el Gemini, le decía Manuel Rivera Morales, porque brincaba mucho. Tito Ortiz, novato del año, fue ese primer New Rican que deja su huella en el baloncesto y luego pues le siguieron, como explica muy bien Raymond Dalmau en su libro eh, From Harlem, perdón, sí, From Harlem a Puerto Rico. ¿Verdad? Explica muy bien esos procesos de cómo llegan eh, estos jugadores a Puerto Rico, a la liga y luego al equipo nacional. Héctor Blondet. eh, y muchas gracias por su atención. No sé si hay eh, algún comentario o alguna aclaración. Será bienvenido. Muchísimas gracias, Eric. Gracias. Antes Ajá. de pasar a las preguntas, como siempre, tenemos que esperar un poquito para que los que nos siguen por Facebook, hay Ujú. unos segunditos de retraso, así que vamos a esperar por ello. Le queremos Sí. avisar que el próximo mes de julio no tenemos charlas, en nuestro mes que recesamos, pero regresamos en agosto y la primera charla de agosto será el 8 de agosto, estará a cargo de la doctora Mayra Rosario Urrutia y se Ah, titula Estrictamente Confidencial, Sociabilidades Prohibidas de la Policía Insular 1945 a 1952. Así que las personas interesadas ya saben que estarán recibiendo el aviso de las charlas que estaremos dando en agosto y que recesamos en julio. Las personas interesadas en recibir certificados, anoté sus nombres y lo estarán recibiendo en o más tardar del martes de la próxima semana. Así que estarán recibiendo sus certificados el martes próximo como tarde. Así que vamos a ver si tenemos preguntas y comentarios. Eh, si alguien desea comentar algo en voz alta, lo puede hacer, solamente tiene que levantar la mano para que pueda abrir su micrófono y así hacerlo. De parte de Víctor Feliciano, muchísimas gracias, muy buena charla. Gracias, Víctor, por acompañarnos. es bien, sí, no sé si mientras viene alguna pregunta, pues viene a colación, pues las diferencias en los torneos. Cómo son los torneos hoy. Hoy tenemos, he notado, pues, como sabemos, las ventanas. Eh, Antes, eh, pues era un torneo, ¿verdad? Era un torneo clasificatorio y ahí eso era, ¿verdad? No había estos procesos que hay hoy donde pues hay una ventana hoy, quizás la próxima es en 2 o 3 meses, que sí, no sé si han notado que los equipos cambian, ¿verdad? Antes, en estos años, hasta bien entrado los 80 y los 90, el equipo nacional pues era un equipo, ¿verdad? Se mantenía bastante íntegro, especialmente en competencias de envergadura como mundiales y olimpiadas. Me parece, Isla,
que alguien preguntó, algún... Sí, tenemos Carlos Almodóvar. Saludos, Carlos. Pregunta, Sí, ¿cuántas victorias obtuvo Puerto Rico en ese torneo? gracias, Carlos. Sí, interesante pregunta porque no mencioné que Puerto Rico, por ser país sede, y Yugoslavia, por ser campeón del mundo básquet anterior, entraban directo a la ronda de clasificación. Y pues yo decía, diantre, eso está difícil porque entra uno a los Leones rápido, ¿verdad? Uno entra a jugar con los mejores, no hay una especie de aclimatación psicológica, física. Y Puerto Rico ganó 2 juegos y perdió 5. Eh, de hecho, perdieron los primeros 5 corridos. eh, y pues el equipo de Puerto Rico era bueno, sí se mencionaba que como pasaba y como todavía sigue pasando, a veces afirmamos que tenemos problemas de estatura, especialmente cuando jugábamos con estos equipos europeos en aquellos años, que eran equipos altos, lentos, pero sumamente físicos, pues estábamos en desventaja debido a nuestra estatura. Pero sí, perdimos los primeros 5 y Carlos, obtuvimos la 7ª posición, ganamos los últimos 2 juegos, le ganamos a Cuba, que eso fue como si hubiésemos, me imagino, ganado el torneo, ¿verdad? Y Canadá. Así que nos fuimos, la afición en algún momento, según bien los artículos, lució un poco desesperada, desilusionada, porque los muchachos, pues, en unas ocasiones jugaron bien, en otras parece que no tan bien. Parece que le jugaron bien a Yugoslavia y estuvieron de tú a tú con ellos. Eh, pero sí, 2 y 5, 7ª posición. Y, y para terminar, lo que voy a decir es que lo interesante era que a veces equipos que tenían mejor récord pues quedaban por debajo de uno, ¿verdad? Equipos como México, que jugó muy bien en ese torneo, pero se eliminó, pero siguió ganando en las rondas de consolación. Entiendo que quedó con 5-2, me parece 5-3, o sea, un récord mejor que el de Puerto Rico, sin embargo, en posiciones más bajas. Pero así era el formato de la época. Gracias. De parte de Rafael Acevedo, excelente. Eric te felicita. Igualmente de parte de Yana Montañez, interesante y muchas gracias. De Lourdes Tañón, gracias al doctor López por tan excelente exposición, bien completa y documentada y educativa. Gracias. Vamos a verificar si tenemos alguna pregunta o comentario en Facebook. No. Así que a las personas, como les indiqué, a los que nos han enviado su solicitud de certificado, gracias. Importante que lo hayan hecho. Así que no tenemos ninguna otra pregunta, Eric, así que muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, por haber ofrecido la charla en la tarde noche de hoy. Así que, y a Diana, que es nuestra intérprete de señas, gracias por estar acá con nosotros. Y le damos una vez más las gracias a Eric, a todos los que nos han acompañado durante estos meses. Y como les dije, regresamos en el próximo mes de agosto y una de las charlas del mes de agosto será presencial, que yo espero que nos estén acompañando en la Casa Museo y también será virtual. Así que gracias una vez más, Eric, gracias a todos los que nos acompañan, que tengan una excelente noche y nos vemos en agosto. Muchas gracias, Isla, y que pasen buenas noches. Igualmente, y les Sea todo. recordamos que la charla estará la semana próxima en nuestro canal de YouTube. Muy buenas noches. Gracias.